enseñando como en el siglo XIII a alumnos del siglo XXI. Por ello, muchas aulas y bibliotecas están vacías. Las estadísticas sobre los videos son que más de 50.000 años de videos vistos cada año en plataformas, más de 1.000 millones de horas de videos vistos cada día por internet. El 70% de estos videos se ven mediante teléfonos móviles. Cada minuto se sube más de 350 horas de contenido audiovisual a nivel mundial. Entonces, ¿podemos aprender a hacer videos? Bienvenidos al siglo XXI. En este módulo para profesores vamos a presentar cómo realizar videos instruccionales o didácticos. En un relato audiovisual se pueden distinguir dos componentes: la historia que se cuenta y la forma de contar esa historia. Del mismo modo, al producir un video didáctico, estamos creando presentaciones, narraciones, entrevistas, reportajes y animaciones en formato audiovisual a partir de contenidos académicos o curriculares de cualquier tipo. En este video mostraremos un ejemplo de cómo convertir algunos de estos procedimientos en formato audiovisual que alcancen los objetivos de aprendizaje para los estudiantes. ¿Qué haremos entonces? Plantearemos un modelo sencillo y eficaz de escritura de un guión didáctico. Aplicaremos métodos y técnicas básicas de cine y televisión que muchos de los ahora llamados youtubers usan. Finalmente, proponer a ustedes el análisis del papel de los videos audiovisuales en el proceso de transformación tecnológica que ha experimentado la enseñanza universitaria a nivel mundial. ¿Cómo alcanzaremos esos objetivos? Impartir una clase es una puesta en escena. Hoy en día, con la tecnología emergente, se ha estrechado más la relación entre formación y comunicación. Mostraremos cómo aplicar fácilmente técnicas narrativas del cine para crear materiales educativos prácticos y sencillos. No, solo los contenidos más adecuados y necesarios. No debemos grabar por grabar cualquier cosa. El tiempo es el bien más escaso, más preciado tanto para el profesor como para el alumno. Al hacer un video vamos a potenciar el interés y la atención de nuestros estudiantes. Sobre todo se les invitará a que ellos mismos participen activamente e incluso realicen este tipo de actividades. También la realización de estos videos servirá como un documento de divulgación científica, una imagen de marca de una determinada asignatura e incluso de nuestra misma universidad. La idea no es ser un youtuber, sino crear videos sencillos de calidad, realizados con pocos recursos tecnológicos, entendiendo el trabajo y valorando todo lo que supone para la comunidad educativa. Destaco la gran cantidad de formatos que se pueden hacer. Se pueden producir videoclases, animaciones, procedimientos médicos, reportajes, dramatizaciones, entrevistas, debates, de todo. Cualquier profesor o alumno puede aprender a realizar sus propios videos. Para formación presencial, semipresencial y a distancia, cursos virtuales. En la sociedad digital no podemos dejar de aprender. Para el siguiente video se hizo uso de un editor de texto Word para escribir el guión de las ideas que queremos transmitir. Para grabar el audio del guión se usó computadoras y celulares propios en un ambiente sin ruido. Se hizo uso de PowerPoint para las diapositivas y un editor de video de uso gratuito para editarlo y alguna música de fondo y video de uso libre. La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza de la sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. Estas dos fuerzas son contrarias y equivalentes. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Por ello, la presión arterial refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales. La presión sistólica es la presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan.
La presión arterial se mide por medio de un nanómetro de columna de mercurio o aneroide, conocido como tensiómetro. Sus valores se registran en milímetros de mercurio. Tipos de tensiómetros. Tensiómetro aneroide. Para medir la presión arterial se puede utilizar un monitor aneroide que tiene un identificador esférico y se lee mirando la aguja, o bien un monitor digital en el que la lectura aparece en una pequeña pantalla. Monitor digital. El monitor digital es automático y la cifra de la presión de la sangre aparece en una pequeña pantalla. Es fácil de leer, es más popular para el uso del hogar, son más fáciles de usar que el aneroide, ya que no es necesario escuchar los latidos a través del estetoscopio. Una desventaja es que con los movimientos del cuerpo o con latidos irregulares puede variar la exactitud. De muñeca, que son tan exactos como los demás tipos de monitores. Además, son muy costosos y delicados. Preparación del sujeto y colocación del manguito. Para obtener resultados válidos, el paciente debe evitar actividad física, fumar, la ingesta de cafeína y alimentos por lo menos 30 minutos antes del examen. El paciente debe encontrarse sentado, relajado, con la espalda apoyada sobre una superficie firme, con el brazo expuesto y el antebrazo apoyado a la altura del corazón. Antes de colocar el manguito se debe localizar primero la arteria braquial. El manguito debe ser del tamaño adecuado para cada persona. Un manguito pequeño, en especial en personas obesas, puede sobreestimar la presión arterial. Por otro lado, un manguito grande la puede subestimar. Asegúrese que el manguito del tensiómetro quede ajustado, pero que permita deslizar 2 dedos entre el manguito y la piel del paciente. Tome la pera de insuflación con la mano hábil y con los dedos índice y pulgar manipule la válvula de escape para cerrarla. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica. Se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del manguito y así evitar la incomodidad del paciente. Primero se debe localizar el pulso de la arteria radial a nivel de la muñeca en el brazo del paciente en el que se colocó el manguito del tensiómetro. Luego continúe insuflando lentamente a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos, hasta que el pulso no sea percibido. Esta desaparición del pulso indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparezca el pulso, insufle el manguito unos 10 a 15 milímetros más. Luego empiece a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y así determinar la presión arterial sistólica. Método auscultatorio. Colóquese el estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben ir posicionadas en ambos conductos auditivos del examinador, en sentido póstero-anterior. Coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial, a nivel del pliegue del codo. Preferiblemente no la coloque debajo del manguito. Debe aplicar suficiente presión para obtener ruidos nítidos, pero sin producir compresión de la arteria. Insufle el manguito hasta que nos indique de 10 a 15 milímetros de mercurio, por encima de la presión arterial sistólica, determinada palpatoriamente. Después de eso, el manguito debe ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases de los ruidos de Korotkov. Para asegurarse que se ha alcanzado la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito a razón de 10 milímetros de mercurio luego de la fase 5. Luego de esto, se debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a 0 milímetros de mercurio. La presión arterial auscultatoria se determina mediante los ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, las características de los ruidos cambian y estos desaparecen cuando la presión ejercida por el mango es menor a la presión dentro de la arteria. Esto corresponde a la presión diastólica. Estos sonidos se conocen como los ruidos de Korotkov. Generalmente son de 5 tipos.
En ocasiones ocurre que después de haber escuchado el primer ruido pulsátil, es decir, la presión sistólica, viene una fase de silencio que puede extenderse hasta 40 o 60 milímetros de mercurio. Luego los ruidos reaparecen y finalmente disminuyen o desaparecen definitivamente. Ahí se determina la presión diastólica. Ese periodo de silencio se llama agujero auscultatorio de Korotkov. Este fenómeno puede dar lugar a un error si la presión arterial se determina solo por el método auscultatorio y no se sube la columna del tensiómetro a niveles suficientes. Puede ocurrir que el momento en que los ruidos reaparecen después del hueco auscultatorio se los considere como la presión sistólica. Este error se evita al hacer primero la medición por el método palpatorio. En pacientes con hipertensión arterial y que estén cursando tratamiento con medicación, conviene medir la presión arterial estando acostado, sentado y de pie. Ello permitirá un afinamiento de la presión arterial. También es recomendable, por lo menos al principio, medir la presión arterial en ambos brazos. Una única medición de la presión sanguínea alta no significará necesariamente que exista hipertensión arterial en nuestro paciente. El médico precisará de varias mediciones de la presión sanguínea en condiciones basales durante varios días e incluso semanas para lograr diagnosticar la hipertensión arterial e iniciar un tratamiento oportuno e integral. Hay que recalcar que cuando hacemos ejercicio suele aumentar nuestra frecuencia cardíaca y en una menor proporción nuestra presión arterial. En un consenso según la American Heart Association y la American Stroke Association, categoriza la presión arterial en 5 elementos, siendo los 3 últimos los grados de hipertensión y el último grado de crisis hipertensiva. Decimos que nuestra presión arterial es normal cuando nuestra presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio y nuestra presión diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Decimos que nuestra presión está elevada cuando nuestra presión sistólica está de 120 a 129 milímetros de mercurio y nuestra presión diastólica está de 80 milímetros de mercurio. Llegamos a un nivel 1 de la hipertensión cuando nuestra presión sistólica oscila entre los 130 y los 139 milímetros de mercurio, o nuestra presión diastólica oscila entre los 80 y 89 milímetros de mercurio. Llegamos al nivel 2 de la hipertensión, donde encontramos una presión sistólica de 140 milímetros de mercurio o incluso más alta, o una presión diastólica de 90 o incluso más alta. Y finalmente tenemos la crisis hipertensiva, que marca de 180 milímetros de mercurio e incluso más alto en la presión sistólica y una presión diastólica de 120 milímetros de mercurio o incluso más alto.